Bueno, mis queridos hermanos, vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor, ¿no? Y vamos a estar viendo en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 23 en adelante. Así que vamos a leer un poquito de la palabra del Señor y, y meditarnos en ella, meditar en ella, para ver qué nos muestra el Señor, qué nos dice el Señor en su palabra. Capítulo 23, bueno, el capítulo 17 habla de Pablo a partir del versículo 16, que dice de Pablo en Atenas. ¿M? A Pablo lo llevan a un tribunal supremo, ¿no? Entonces, eh, entonces Pablo, versículo 22 del capítulo 17, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areopago, que vendría a ser el Tribunal Supremo, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. En todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ese Dios no conocido para ellos, eh, para los atenienses, era ese Dios que Pablo iba a predicar, ¿cierto? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. La palabra del Señor es hermosa. Dios, como dice, como si necesitase algo. En realidad, Dios lo único que necesita de nosotros es que seamos obedientes, que estemos dispuestos, que oremos los unos por los otros, que nos amemos los unos con los otros, que entreguemos nuestra vida, ¿no?, al servicio del Señor, que estemos atentos a las necesidades de nuestros hermanos, que estemos pendientes, ¿no?, de las viudas, los huérfanos, como dice en su palabra, ¿no? Que estemos atentos, que nuestra boca se use para bendición, no para maldición. O sea, Dios, Dios necesita algo de nosotros y ese algo es la obediencia. No es un altar que debemos hacer para que todos lo vean. La obediencia es algo que tiene que salir de nuestro corazón. La obediencia es algo que tiene que ser normal en nuestras vidas. Y, y estos varones atenienses, como le dice Pablo, en todo observo que sois muy religiosos. A veces llegamos al punto, ¿no?, de ser demasiados religiosos, de, de ir nada más que los domingos a la iglesia, de, de participar y no hacemos más que eso. Entonces pasamos a ser como una religión, ¿verdad? No como una relación. Y en esa relación también tiene que haber una obediencia, un moverse, un hacer. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo es el que hace en nosotros, el que produce en nosotros, tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Pero si queremos y no lo hacemos, eh, calmamos nuestra conciencia nada más que los domingos en la iglesia, o,
o prestando atención un miércoles de oración, y no hacemos, por ahí a lo mejor no hacemos más que eso, ¿no es cierto? Eh, estos varones atenienses, como dice la palabra del Señor, como dice Pablo, ¿no? Pasando y mirando vuestros santuarios. Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Ese, ese al Dios no conocido, a veces también nos toca a nosotros mismos, que no le dedicamos tiempo. Oramos a un Dios que no conocemos, oramos a un Dios que no sabemos quién es, oramos a un Dios al cual le ponemos límites, oramos a un Dios al cual lo limitamos a nuestras propias fuerzas. Y Dios no es así, Dios no es así. El que pida, dice, pida con fe, no dudando nada. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios, que hará conforme a su voluntad en, en nuestras vidas. Pero piden, piden y piden mal, piden y piden mal. Y entonces, ¿cómo debemos pedir, Señor? ¿Cómo debemos hacer para pedir? ¿Cómo debemos? Y bueno, debemos conocerlo, debemos conocerlo. No debemos hacer un altar de un Dios que no conocemos. Debemos tener a ese Dios en nuestro corazón, porque conocemos y sabemos quién es, y sabemos de lo que es capaz de hacer también. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita en templos hechos por manos humanas. Habita en nuestros corazones. Su Espíritu Santo es el que mora en cada uno de nosotros, el que intercede por cada uno de nosotros. Ese Dios no habita en templos humanos, habita en cada uno de nosotros. Y a ese Dios es el que debemos conocer. No quiero decir, hermanos, no confundan, que ya no debemos ir a la iglesia. No, no quiero decir eso, no se confundan, no se confundan. Pablo después dice más adelante que es necesario congregarnos, crecer en el Espíritu, tener una coinonía, una hermandad, estar unidos, hablando, abrazándonos, ¿no es cierto? Porque eso también fortalece el vínculo entre cada uno de nosotros, un vínculo entre hermanos, un vínculo entre hijos de Dios, un vínculo entre hijos del mismo Padre. Ese Dios es el que debemos conocer. Ese Dios, los atenienses lo tenían, sabían que había un Dios, sabían que había un Dios, pero para ellos era no conocido. Nosotros lo conocemos, sabemos lo que hizo, sabemos lo que hizo. Hermanos míos, hermanos amados, Dios, en su infinita misericordia, nos ha salvado cada uno de nosotros. Dios envió a su Hijo al mundo para que nosotros lo pudiéramos conocer, para que nosotros supiéramos quién era. Dios envió a su Hijo al mundo. Él mismo se hizo carne. Él mismo se hizo carne para darnos salvación, para darnos vida eterna. Y dice Pablo, como si necesitase algo. Dios no necesita más que nuestra obediencia, nuestro corazón dispuesto al servicio, nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, para que podamos predicar su evangelio, para que otros que hacen un altar al Dios no conocido le puedan conocer y puedan ser salvos también. Dice versículo 26,
y de una sangre, y de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que buscasen a Dios, para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso saber que tenemos un Dios tan presente, que tenemos un Dios tan cercano. Qué hermoso saber que tenemos un Dios que prefijó todo antes de la creación, que pensó en todo antes de la creación, que ya sabe lo que va a pasar con cada uno de nosotros desde antes de la creación, que ya sabe cuándo son los límites, el orden de los tiempos, hasta qué año vamos a vivir, que ya sabe hasta dónde podemos llegar. Qué hermoso es saber, conocer a ese Dios no conocido, como decían los atenienses. Un Dios hermoso, hermoso, un Dios hermoso, lleno de vida para cada uno de ellos, para cada uno de nosotros. Y nos ha hecho, y nos ha hecho, y nos ha hecho todos de una misma sangre. Nos ha hecho de una misma sangre, nos ha hecho imagen y semejanza suya, y de una misma sangre. Es hermoso. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros poetas, como algunos de vuestros propios poetas, le decía Pablo a estos atenienses, también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata, o a piedra, o a esculturas de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice. De esta ignorancia. Ya no es más un Dios no conocido. Ya no es más un Dios no conocido. Está en nosotros el querer saber cómo es Dios, qué poder tiene, hasta dónde llegan sus límites. Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. Los límites somos nosotros. Nosotros somos los que limitamos nuestra vida. Nosotros somos los que pedimos y dudamos. Pedimos y dudamos. Porque pensamos que Dios no lo puede llegar a hacer. Dios obra. Dios obra. Dios obra en cada uno de ustedes, mis hermanos. Dios obra en cada uno de ustedes. Dios obra en mi vida. Dios obra en mi vida. A ese Dios es el que debemos conocer. No debemos perder tiempo en otras pavadas. No debemos perder tiempo en otras cosas. Debemos esforzarnos porque esa es la vida eterna. Porque esa es la riqueza. Porque Él es nuestro sustento. Porque Él nos dio vida. Porque Él pagó por nosotros. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuántas veces he ignorado el llamado del Señor? ¿Cuántas veces lo he ignorado? ¿Cuántas veces me han invitado a, a una iglesia? ¿Cuántas veces me han invitado a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántas veces me han hablado de la palabra del Señor? Y muchas veces lo ignoré. Y Dios pasó por alto esta ignorancia. Sabía que había un Dios, pero no lo conocía. Hoy le conozco. Hoy le conozco. Y sé el poder. Y sé el amor. Y sé de la misericordia. Y sé
de todo, de todo lo que hizo por mí. Sé, sé la mayoría de sus virtudes, la mayoría de sus virtudes, pero hay muchas otras que si no nos tomamos el tiempo de conocer, no vamos a llegar a entender nunca a este Dios tan precioso. Hermanos míos, Pablo le hablaba a estos varones, ¿no? Mostrándole, mostrándole al Dios que ellos no conocían. Hermanos míos, usted conoce a Dios, usted sabe que para Dios no hay límites, usted sabe que para Dios no hay imposibles. Hermanos míos, usted sabe que Dios todo lo puede. Hermanos míos, Él no necesita nada de nosotros. Él solo necesita nuestra obediencia, nuestro corazón humillado a su servicio. Hermanos míos, si no conoce a Dios o si piensa que Dios tiene un límite, está equivocado. Dios no tiene límites. Él prefijó nuestros límites, pero Él no tiene límites. Él no tiene límites. Él es grande en misericordia, grande en amor, grande en perdón. Él es grande, Él es grande en todo, mis hermanos. Y ese Dios es el que estoy empezando a conocer ahora. Ese Dios es el que estoy empezando a conocer en mi vida. Ese Dios, el que me guía en todo. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Les amo en el Señor. Les amo en el Señor. Y espero puedan eh, conocer cada día a este Dios tan grande, que puede hacer lo imposible, pero nosotros somos los que dudamos. No debemos dudar, no debemos dudar. Debemos conocer a Dios. Debemos conocer a Dios en su infinita misericordia y en su amor eterno. Dios les bendiga.